En Excel podemos usar la herramienta de buscar y reemplazar para encontrar una cadena y luego reemplazarla por otra. Pero en muchos casos la herramienta buscar y reemplazar no puede satisfacer nuestras solicitudes. En esos casos la función reemplazar es de gran utilidad. Por lo general, cuando importamos o copiamos datos de cualquier base de datos u otra fuente, contienen caracteres no deseados. Aquí la función de reemplazar de Excel ayudará a reemplazar esos caracteres o agregarlos con texto específico o requerido. La función reemplazar es una función de Excel que permite modificar un texto o número según los parámetros que empleemos dentro de dicha fórmula. Generalmente se incluye dentro de las funciones de texto de Excel, de manera que con ella podremos sustituir un texto en concreto por una cadena de texto diferente. Se usa más comúnmente para localizar información específica y reemplazar cadenas, subcadenas, caracteres de texto, números en una celda con los datos requeridos. La función reemplaza parte de una cadena de un texto en función del número de caracteres que se especifique por una cadena de texto diferente. La sintaxis de la función es igual, seguido del nombre de la función, reemplazar en este caso, y entre paréntesis, los argumentos de la función. Esta función tiene los siguientes argumentos: texto original, número inicial, número de caracteres y texto nuevo, que en total son 4. El primer argumento, el texto original, es un argumento obligatorio. Es el texto en el que deseamos reemplazar algunos caracteres. Puede contener texto o datos numéricos. El siguiente argumento, número inicial, es un argumento obligatorio, es la posición del carácter dentro del texto original que deseamos reemplazar por el texto nuevo. Número de caracteres es también un argumento obligatorio y es el número de caracteres del texto original que se desea que la función reemplazar reemplace por texto nuevo. El siguiente argumento, texto nuevo, es un argumento también obligatorio y es el nuevo texto que reemplazará los caracteres del texto original. Si tenemos el texto Universidad Interna en la celda B2 y deseamos reemplazar el texto interna por virtual, la función reemplazar se insertará y trabajará con 4 argumentos. El texto original, que se encuentra en la celda B2. El número inicial es 13, porque si contamos desde el carácter U hasta la letra I, que empieza el texto interna, tiene la posición 13 el carácter I. Recordemos que también los espacios en blanco se cuentan. Número de caracteres es 7 porque el texto que se va a reemplazar en este ejemplo interna tiene 7 caracteres. Y el texto nuevo es virtual. Recordemos que si escribimos la fórmula, los argumentos de tipo texto se deben colocar entre comillas. La función reemplazar es muy simple de usar. Ahora veremos cómo usar la función reemplazar en Excel con la ayuda de algunos ejemplos. En la celda B5 tenemos el nombre de John Summer. Aquí necesitamos reemplazar este nombre con el nombre correcto, es decir, por David Summer. Con la ayuda de la función reemplazar, lo realizaremos. Aplicaremos la función reemplazar en la celda B7. Primero seleccionamos la celda donde se debe aplicar la función reemplazar. Luego, clic al botón FX para insertar función que se encuentra en la barra de fórmula. Aparece el cuadro de diálogo de insertar función. Podemos escribir la palabra reemplazar en el cuadro de búsqueda de una función. Luego de escribir el nombre de la función, hacer clic al botón Ir. En la lista de seleccionar una función aparecerán las funciones relacionadas con el texto que hemos escrito en la parte superior. En este caso nos aparece la función reemplazar. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En texto original es la referencia de celda que contiene el texto que deseamos reemplazar, es decir, B5 o John Summer. Podemos hacer clic a la celda que contiene el texto o si deseamos también podemos escribirlo entre comillas el texto. Número inicial
es la posición inicial desde donde comenzará la búsqueda, es decir, desde el lado izquierdo del carácter en el argumento del texto antiguo, es decir, el número 1. En número de caracteres es el número de caracteres que deseamos reemplazar, es decir, la palabra John contiene 4 letras que necesitamos reemplazar, por lo tanto, en número de caracteres ingresaremos el número 4. En el siguiente argumento, texto nuevo, es el nuevo texto que deseamos reemplazar el texto original. Aquí, David es una nueva cadena y John es la antigua cadena. Es decir, que acá debemos ingresar la nueva cadena y en este caso es David. Escribimos la palabra David. Y luego clic al botón Aceptar. Como observamos, reemplaza el texto en una posición especificada de una cadena dada o suministrada, es decir, David Summer en la celda B7. En el siguiente ejemplo, en la celda B9, contiene el número telefónico 425-6548. Aquí necesitamos agregar un guión después del tercer dígito, es decir, entre el número 5 y el número 6. Con la ayuda de la función reemplazar, lo realizaremos para obtener 425-6548. En la celda B10 aplicaremos la función reemplazar. Primero seleccionamos la celda B10 donde se debe aplicar la función. Luego nuevamente clic a FX o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. Del cuadro de diálogo de insertar función, en Usadas recientemente aparecerá la función reemplazar. Doble clic sobre la función reemplazar para abrir el cuadro de diálogo Argumentos de función. En texto original ingresaremos la referencia de celda que contiene el texto que deseamos reemplazar. En este caso, el texto o en este caso el número telefónico se encuentra en la celda B9. Hacemos clic sobre esa celda para hacer referencia. En número inicial escribimos 4 porque contando desde el lado izquierdo del carácter en el argumento del texto original, en la cuarta posición deseamos agregar el guión. Luego, en número de caracteres, aquí vamos a dejar en blanco, es decir, no estamos reemplazando nada aquí, ya que estamos agregando un guión entre los números de teléfono. En el argumento texto nuevo, ingresaremos el guión, que es lo que deseamos agregar. Es un carácter especial o una nueva cadena que se debe agregar entre el texto original. Finalmente, clic al botón Aceptar. Ahora observamos que añadió el carácter del guión entre el número 5 y el número 6. Debemos tener en cuenta sobre la función reemplazar en Excel que el mensaje de error Michi-valor ocurre si el argumento número inicial o número de caracteres es un valor no numérico o negativo. Y el error Michi-name ocurre si al escribir la función el argumento texto original no está entre comillas dobles. Si trabajamos con el asistente de insertar función, no será necesario colocar las comillas porque Excel lo realiza automáticamente. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones de Excel.